libros que quizás no caen todos bajo este título, pero muchos sí. Es lo que nosotros llamamos la literatura sapiencial. El protagonista no es ni un rey, ni un profeta, es lo que nosotros decimos un sabio. Sabio. La característica del sabio es, no es el oráculo, no es tampoco las órdenes, es el consejo. Un padre que da consejos, más que un padre, es un amigo. La literatura sapiencial es didáctica, sobre todo. El sabio no es el que tiene muchos conocimientos intelectuales o que lee muchos libros. Aquí la sabiduría es sobre todo una habilidad, una capacidad. Es la persona que ha alcanzado algún tipo de éxito y por eso puede hablar. El sabio, el mundo antiguo, proviene de dos mundos. Un mundo de las empresas y del mundo de la corte. Los reyes se rodean de gente sabia, el consejo de los sabios. Bueno, en la Biblia el ejemplo del sabio es Salomón, y el mundo de donde se saca la sabiduría es Egipto. Egipto es famoso por la sabiduría. De ahí que la literatura sapiencial que está en la Biblia toma algunas cosas de la literatura egipcia. Por ejemplo, la literatura egipcia tiene las enseñanzas de Amenemope, y de ahí saca, de 2 capítulos, del 21 y 22, saca muchos dichos y proverbios. ¿Cómo trabaja el sabio? El sabio utiliza sobre todo dichos. Los dichos tienen imágenes. No dicen las cosas directamente, sino que a través de imágenes traen la enseñanza. ¿Se acuerdan? Un dicho egipcio era ese que usamos: grande es un grande que tiene muchos grandes. Grande es un grande que tiene muchos grandes. Y acá a propósito usa la palabra grande en doble sentido. Noble y grande. Grande es un príncipe, grande es un rey que se anima a tener grandes ministros. En cambio es pequeño aquel que destruye a todos los que están debajo de él. Esa no es la grandeza verdadera. Bueno, una de las características de la literatura sapiencial es el uso de todo, de frases, de cosas, a todo digamos así, el género literario propio de la literatura sapiencial se llama mashal y no tiene traducción en castellano. Mashal es una bolsa donde entran muchas cosas, dichos o proverbios, cuentos, adivinanzas, relatos, poemas, todo lo propio del mashal es esto: algún tipo de dificultad para enganchar al alumno. Y eso, bueno, también la belleza, pero bueno,
enganchar al alumno para motivarlo a captar la enseñanza, el mashal. No tiene traducción, así que, por ejemplo, en la Biblia están los Meshalim de Salomón, el libro de los Meshalim de Salomón. Como la mayoría de los Meshalim de este libro son proverbios, cuando nosotros traducimos ponemos proverbios de Salomón. Jesús, por ejemplo, es también un maestro y tiene Meshalim, los Meshalim de Jesús. Pero como la mayoría o buena parte son parábolas, hablamos de las parábolas de Jesús. Pero también tiene dichos, comparaciones. Pero bueno, la parábola es un género literario precioso, por eso utilizamos eso que era propio de Jesús. Bueno, hay distintos libros de literatura sapiencial. Yo voy a hablar de algunos. Un libro es lo que recién dijimos, el libro de Proverbios. Que tiene colecciones de dichos, colecciones de frases. Es, digamos así, el libro, el mejor ejemplo de literatura sapiencial de la Biblia. Tiene proverbios hermosísimos, algunos fáciles, otros difíciles. Vamos a buscar el capítulo 10. El libro tiene distintas colecciones. Algunas colecciones atribuidas a Salomón, otras atribuidas a otros reyes, a Ezequías. Eso demuestra que este libro no es todo de Salomón, es una forma de presentarlo. Así que vamos a buscar capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 3. En general, los dichos tienen dos líneas paralelas, pero en eso no me meto porque llevaría mucho tiempo y sería interesante estudiar en qué consisten los paralelismos, que es la literatura propia de gran parte de la Biblia. Capítulo 10. Yo voy a hablar sobre 3 proverbios. Un proverbio que es el binomio clásico. El sabio no se opone al ignorante, el sabio se opone al necio. El necio es el que no quiere aprender. Hijo sabio, alegría del padre; hijo necio, disgusto de su madre. Un paralelismo perfecto. Versículo 2, sobre el tema moral, que también, riquezas injustas son inútiles, pero la justicia libra de la muerte. También. Tercero, los proverbios también tienen el tema de lo teológico. Dios está de parte del bueno, Dios está de parte del justo, del honrado. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Justo y malvado también binomio delante de Dios. Y digamos algunos más para que ustedes no piensen que todo es tan sencillito. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 10. El corazón conoce su propia amargura y su alegría no comparte con los extraños. Este dicho psicológico tiene que ver con la incomunicación profunda en el fondo del hombre. Ni las alegrías ni las tristezas se pueden compartir como uno quisiera. Por más que uno se crea que está muy cerca, sigue siendo extraño. El corazón del hombre conoce su propia amargura y su alegría no comparte con extraños. Bueno, para que vean, hermosísimo tiene el libro de los Proverbios, son muchos capítulos y muchas colecciones.
Una de las características de la literatura sapiencial, que confunde un poco a los estudiosos, es que como son piedras preciosas, muchas de ellas, piezas artísticas, es muy difícil, casi imposible, fecharlas. Algunas vienen de los egipcios, otras vienen de los mesopotámicos. Van rodando como cantos, como el canto rodado por los campos, y el que lo encuentra lo atesora. Y no sabemos a veces de dónde viene, ni a dónde va. Pero bueno, el libro de los Proverbios. Demos un paso más. Otro de los libros, o otra de las funciones de los sabios, además de coleccionar sabiduría, es dar respuesta a problemas serios, nuevos. Hay dos tipos de problemas en la antigüedad, sobre todo siglo VI, siglo V. Un problema es problemas pastorales que vive Israel y que como no hay profetas, nadie se los resuelve. Entonces, los escribas, que son los sabios, son aquellos que han encarado varios libritos para resolver e intentar resolver ciertos problemas. Era lástima gastar, pero bueno, ahí está, vamos. Entonces, a ver si me captan este problema. No vimos toda la historia, así que los refundadores o los fundadores del judaísmo son Esdras y Nehemías. Cada uno aportó lo suyo. Pero, sobre todo, restauraron la comunidad judía siendo muy estrictos e insistiendo en el divorcio de las mujeres extranjeras. Muchos de los príncipes que venían de aquí y de allá estaban casados con mujeres extranjeras, se les exigió el divorcio, un lío. Y entonces acá tenemos dos libritos que responden a esa actitud, haciendo ver que no se puede ser tan severo, que la severidad no siempre da fruto. Un librito es el libro de Ruth. Ruth tiene 4 capitulitos, es una especie de cuento. 4 capitulitos, 1, 2, 3 y 4. En el primer capitulito presenta los personajes. Ruth es nuera de Noemí. Noemí es toda una familia que se fue de su ciudad de origen, pueblito de origen, Belén, y se ha ido a Moab. Pero ahí se le mueren todos los hijos varones a la pobre Noemí, y entonces tiene que retornar a la tierra de Israel, de Moab. Y retornaría ella sola, pero Ruth, que es una mujer muy buena, le quiere ser fiel y la sigue, a pesar de que Ruth es moabita. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. En el segundo capítulo se ve a la pobre Ruth trabajar para mantener a su suegra Noemí. Y trabaja en un campo y ahí se encuentra con un tal Booz. Cuando retorna, Noemí le dice: ese es uno de nuestros parientes, él puede redimirnos, es decir, pagar todas las deudas y retener de vuelta a los campos. Y entonces le recomienda, acá en el tercer capitulito, que como está el tiempo de la cosecha, que se vaya a la noche al encuentro de Booz, que se acueste al lado de Booz, y así también, y un poco para que vos tomes decisiones, intervenga en la familia de Noemí. Entonces,
capítulo 3. En ese, Boaz recibe a Ruth, pero le dice, yo no puedo tomar decisiones todavía, mañana voy a charlar y voy a arreglar todo el tema de la redención. Porque hay otro que tiene más derecho que yo. Y en el cuarto capítulo, Boaz arregla las cosas con este pariente y se casan. Y termina bien. Pero lo interesante es esto. Ruth se va a casar con Boaz y va a ser la bisabuela de David. Esto es un tiro por elevación contra Esdras y Nehemías y contra el divorcio obligatorio. Porque si Ruth, que es moabita, habría que separarla de Israel, también habría que echar afuera a David. Eso no lo va a medir nadie. Aprovechando una genealogía, se utiliza esta pequeña novela para hablar en contra del divorcio obligatorio. Lo mismo, otro librito, es el librito de Jonás, también muy chiquito, también con 4 capítulos, y es una especie de caricatura de un profeta que no quiere que se salve. Jonás recibe la orden de ir a Nínive. Nínive queda al este. Y entonces él le toma un buque y se va al oeste. Quiere huir de Dios. Dios manda una tormenta, los pobres paganos tienen que echarlo al mar y un gran pez se traga al pobre Jonás. Capítulo 2, un salmo hermoso en boca de Jonás, seguramente traído de otro lado, pero bueno, que pide auxilio. Después, de nuevo, lo que sea, el monstruo marino, la ballena, escupe a Jonás en la tierra y no le queda otra suerte que ir a predicar. Predica que un solo día, a una ciudad inmensa, que falta varios días para recorrerla, y todo se convierte. Así que un éxito muy grande. Y por lo tanto, Dios perdona a Nínive porque se convierte. Cuarto capítulo, como todos los relatos así tipo cuento, uno sabe la intención al final. El pobre Jonás se pone enojado y se pone a descansar bajo un árbol que Dios hace crecer. Y cuando sale el mediodía, él todavía está durmiendo, Dios manda un gusano que seque el árbol. Y entonces se despierta en medio del calor con un dolor de cabeza terrible, y entonces Jonás maldice todo y quiere morirse. Y ahí hay un diálogo final con Dios. Dios dice, ¿estás tan enojado por la muerte de este árbol? Sí, estoy muy enojado. ¿Vos estás muy enojado por este árbol que ni siquiera plantaste, ni hiciste crecer? ¿Y te molesta tanto? Yo no voy a estar preocupado por las miles de almas que viven en Nínive. Dios es misericordioso y bueno frente a estos pastoralistas demasiado exigentes, que pedían demasiado al pueblo de Israel. Los escribas, con Ruth y Jonás, ayudan con su sabiduría a ser equilibrados. Siempre hay que hacer un equilibrio entre identidad y apertura. Mucha apertura destruye los grupos, demasiada identidad los cierra. Hay que hacer un equilibrio. Nunca ninguna pastoral es perfecta. Por eso es necesario los cambios. Bueno, me queda un ratito, entonces, ¿no? Bueno, entonces, otro de los libros, es que no vamos solamente a presentarlo, un libro de la sabiduría, es el libro de Job. Job trata un tema muy delicado, que es el tema del mal, que en el siglo V se había puesto muy problemático.
En general los salmos y la tradición hebrea anteriormente piensa esto, que si uno es bueno, lo que nosotros decimos a los chicos, si uno es bueno, Dios, la vida nos va a premiar, y si uno es malo, de alguna manera vamos a tener que sufrir las consecuencias, el castigo de Dios o de la vida. La vida castiga sin palo ni rebenque. Bueno, y eso más o menos funciona. Pero nosotros sabemos que no funciona tan así. En la antigüedad se pensaba todo a nivel de pueblo, es lo que se dice con palabras difíciles, retribución colectiva. Israel se portaba mal y venía el castigo. Israel se convertía y venía entonces un Salvador. Y eso más o menos se entendía. El problema es que ahora, en el siglo VI y siglo V, se piensa más en el individuo. Como decía Ezequiel capítulo 18. Ya no se va a decir más, los padres comieron uvas verdes y los hijos sufrieron caries. ¿No? Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haga. Si se porta bien, vivirá, y si se porta mal, morirá. Bueno, pero eso es problemático, porque nosotros sabemos con nuestra pobre experiencia que no siempre gana el más hábil, no siempre se premia al más justo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que este mundo no cree en el más allá. Entonces, el premio o el castigo tiene que ser en esta vida, entonces las cosas se hacen mucho más difíciles. Tenemos este libro donde capítulo 1 y capítulo 2 se presenta la historia de Job, que es la que nosotros sabemos. Está hecho en prosa. Capítulo 1 y capítulo 2. Es el relato que nosotros sabemos. Job, una persona muy buena, pero y Dios se ufana de Job, pero hay un personaje que da vuelta en la corte de Dios, que es el Satán, una especie de fiscal, y bueno, y es el Satán, primero interviene pidiéndole a Dios que pruebe a Job, y lo prueba en sus familiares, en su riqueza, etc. Y Job aguanta. Y en la segunda intervención le pide que lo pruebe él mismo con enfermedad. Y bueno, y Dios lo permite. Y bueno, y Job aguanta. Es lo que nosotros leemos generalmente, y por eso hablamos siempre de la paciencia de Job. Pero ese no es el libro de Job. El libro de Job comienza justamente en el capítulo 3. Digamos así. Capítulo 3 es una especie de monólogo donde él lo viene a visitar 3 amigos y entonces él se queja y maldice el día de su nacimiento, de alguna forma. No maldice a Dios, pero maldice su existencia porque no le ve sentido. Y los amigos, en vez de ayudar al pobre Job, lo juzgan, y entonces prácticamente de capítulo 4 al 27, todo en verso, hermosísimo, un montón de como ciclos, ¿no? Donde al tipo diálogo de Platón, Job dice lo suyo, y un amigo dice lo suyo, Job le contesta, el otro amigo habla, Job le contesta. Hermosísimo y muy sabio y terrible algunas cosas, porque Job no solamente se ríe de sus amigos, así de su dolor, sino también toma los salmos, los da vuelta y hace que los salmos digan lo contrario. En realidad, desgraciadamente Job no se puede usar en la liturgia no lo usa, porque no puede usar lo lindo que dicen los amigos, porque eso en realidad no es el pensamiento del libro. Y lo malo que dice Job, así pelado, puede traer. La cuestión es que al final,
como el problema es muy difícil, el autor de Job, que es del siglo V, hace aparecer a Yahvé. Y Yahvé mismo se enfrenta a Job y lo reta. Por supuesto que le da la razón sobre sus amigos. Los amigos hablan de lo que no saben. Pero Job también se equivocó. Job se equivocó porque, polemizando con sus amigos, que le decían que lo que está sufriendo es un castigo, por lo tanto, él obró un mal, y él sabe que no, que es inocente, por lo tanto, si está sufriendo un castigo, la culpa la tiene Dios. Ese es el tema. Nosotros sabemos, el lector sabe que es una prueba. Bueno, el haberse sobrepasado es el error de Job. Frente al mal y el sufrimiento, la Biblia no tiene otra respuesta que sumergirse en el misterio de Dios. Sumergirse en el misterio. Y aún hoy, a pesar de que nosotros creemos en la resurrección y todo, el tema del mal, así como está planteado en el mundo moderno, es muy difícil. El sabio sabe, la sabiduría tiene 3 límites. Un límite es la sabiduría misma, porque antes de que terminemos de conocer todo, ya empezamos a olvidar. Otro límite es Dios, que Dios no puede alcanzarse, porque Dios está fuera de nuestro sistema. Y otro límite es el mal. Santo Tomás diría que como el mal es desordenado, no se puede entender. Zafa por ahí, pero tiene razón. El mal es una locura y imposible a la locura comprenderla plenamente. Bueno, libro de Job. ¿No? Me queda un minuto, ¿no? Bueno. Y el último libro de estos grandes que tratan también el problema del mal es el libro de el Coelet, hermosísimo. Borges estaba enamorado del Coelet, tenía razón, hermosísimo. Job es un diálogo, en cambio Coelet es un monólogo, un monólogo un poco pesimista, porque este autor sabe que todo termina con la muerte, y entonces todas las cosas que haga el hombre es una tarea medio difícil que Dios le puso al hombre. Y la frase, también todo esto, Coelet es en prosa, pero una prosa artística, casi se puede traducir las cosas en verso. La frase que nosotros conocemos es vanidad de vanidades, todo vanidad. Una explicación sola. Aquí no está hablando del orgullo, de la humildad, no. Vano es el agujero que nosotros tenemos para poner una puerta o una ventana. Eso se llama vano. Vanidad quiere decir agujero, inconsistencia. Entonces, para Coelet, la vida humana es toda inconsistencia. Vacío. Vacío de vacío es todo vacío. Porque en el hombre, al final no se puede recoger nada, porque así como vino, así se va. Bueno, hasta aquí llegamos. Una invitación para leer la literatura. Por supuesto que también dentro de la literatura sapiencial, en un sentido muy amplio, también se estudian los salmos, que es oración, pero que está en verso, que tiene muchísimas cosas que hoy no podemos ni siquiera presentar. Nos vemos.